Bueno, buenas noches. Nosotros somos Ada Orozco y Manuela Zuluaga y vamos a presentar la década de 1910 a 1919. Listo, el contexto histórico que estuvo en 1910 a 1919, estas fueron algunos acontecimientos importantes de esta época. El inicio de la Revolución Mexicana fue el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y quien culminó oficialmente con la promulgación de la nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos en 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales y colectivos. Al inicio del mandato de Porfirio Díaz se dieron sublevaciones de gente perteneciente al antiguo régimen liberal que, ahondadas a una serie de acontecimientos políticos y económicos y sociales, fueron punto clave para el surgimiento del movimiento de la Revolución Mexicana. El hundimiento del Titanic era el segundo de un trío de transatlánticos conocidos como Class Olympic. El Titanic fue el barco de pasajeros más grande y lujoso de la época del 10 de abril de 1912. El Titanic inició su viaje inaugural partiendo desde Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York. 4 días más tarde, a las 23:40 del 14 de abril, el Titanic chocó con un iceberg al sur de las costas de Terranova y se hundió a las 2:20 de la mañana del 15 de abril. Partió hacia Nueva York con 2.227 personas a bordo, y una de las causas del elevado número de víctimas fue que, a pesar de cumplir con todas las normativas marítimas de la época, el barco solo llevaba botes salvavidas para 1.178 personas y aún así solo se salvaron 705. Inició la Primera Guerra Mundial. La guerra comenzó como un enfrentamiento entre Austria y Hungría y Serbia. El Imperio de Rusia se unió al conflicto y se consideraba protectora de los países eslavos y deseaba socavar la posición austrohúngara en los Balcanes. Tras la declaración de la guerra austrohúngara a Rusia el 1 de agosto de 1914, el conflicto se transformó en un enfrentamiento militar a escala europea. La Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue uno de los más importantes hechos ocurridos de la época contemporánea. Su impacto fue palpable tanto en América como en Europa. Aunque la revolución no hizo expandir el comunismo como un efecto inmediato, le dio a otros países convulsos del tercer mundo un ejemplo a seguir. Décadas después, el modelo filosófico gubernamental tomaría renovada notoriedad a medida de que la Unión Soviética, convertida en un estado socialista y en una superpotencia económica y militar, se enfrentara a los Estados Unidos en la Guerra Fría. Final de la Primera Guerra Mundial. En la mañana del 11 de noviembre de 1918, la historia del mundo dio un vuelco. Tras 4 años de largos y duros de combates que se llevaron a cabo en los frentes occidentales y orientales de Europa, donde los combatientes luchaban en condiciones infrahumanas tras las trincheras, llegó por fin el cese de las hostilidades. La Primera Guerra Mundial dejó más de 20 millones de muertos entre civiles y militares y más de 20 millones de heridos en territorio europeo. Firma del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles de 1919 fue uno de los tratados de paz que se firmaron al final de la Primera Guerra Mundial y que puso fin de esta manera oficial. Fue firmado el 28 de junio de 1919, exactamente 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, que provocó el inicio de la conflagración mundial. Moda de 1910 a 1919. Se caracterizó por una rica y exótica opulencia en la primera mitad de la década, en contraste con el sentido práctico de prendas usadas durante la guerra. Tendencias. Las faldas se levantaron de longitud del suelo a muy por encima del tobillo. Las mujeres comenzaron a cortarse el pelo. El escenario estaba listo para la nueva moda radical, asociada a la edad del jazz. Las damas elegantes van ahora mucho más relajadas que unos años antes. Lucen indumentarias mucho más cómodas, vestidos que no oprimen la cintura, telas más ligeras y faldas más cortas. Hasta los sombreros se habían liberado de la felpa y, lo que es más importante, sin corset que las oprime.
Se elimina la falda larga de la década anterior y la sobrefalda que se lleva sola, pierde su vuelo. Lugar con pelo corto a lo chico, axilas y piernas afeitadas. Chanel impone las prendas unisex como el jersey. Se llevan vestidos enteros con flecos y bolsitos pequeños. Tendencia en los hombres. La capa de saco o abrigo de salón continuaron para reemplazar la levita para un look estructurado y semiformal de la mayoría de ocasiones. Trajes de 3 piezas formado por una capa de sacos que se combinan con chaleco, y los pantalones se usaban al igual que la chaqueta y chaleco, a juego con pantalones contrastantes o coincidentes. Los pantalones hasta los tobillos con la vuelta abs o los puños, y se aumentó la parte delantera y trasera utilizando una plancha. La brecha entre los pantalones cortos y los zapatos se rellenó con las polainas o botines. Bueno, la vestimenta de los niños. La moda para niños en la década de 1910 evolucionó en 2 direcciones diferentes: el vestido del día a día y formal. Los niños estaban vestidos con trajes con pantalones que se extendían hasta la rodilla, y las prendas de vestir de los niños comenzaron a ser menos adultas. La guerra afectó a la evolución en general. Influencia militar en la ropa para los niños pequeños, y la longitud de las faldas para los niños se cortaron más todavía por el racionamiento de materiales. Los peinados y sombreros. Grandes sombreros de ala ancha y amplios con sombra en la cara, disminuyendo gradualmente a los pequeños sombreros de ala plana, para llevar con pelo corto. Fue introducido en París en 1909 y se extendió a círculos en Inglaterra durante la guerra. Irene Castillo ayudó a difundir la moda de los cortes de pelo corto en los Estados Unidos. Incluso el vello más corto se contempló con frecuencia con postiches, pequeñas pelucas individuales, rizos o bollos falsas que se incorporaron en el peinado. Bueno, los diseñadores destacados. Paul Poiret, durante los 26 años se dirigió a la casa parisina de 1903 a 1929. Se le consideró nada menos que el rey de la moda, gracias en parte a una personalidad tan insigne como sus elegantes trajes drapeados. A pesar de sus pioneras innovaciones, su lugar en la moda del siglo XX a menudo se ha visto eclipsado por el brillo de sus contemporáneos, entre ellos Coco Chanel, Elsa Schiaparelli y Madeleine Vionnet. Sus diseños ricos en referencias a estilos más allá de Occidente, como kimonos, kaftanes y túnicas que se plegaban suavemente sobre el cuerpo sin corsé alguno, resultaban altamente revolucionarios para una clienta mayoritariamente occidental. A ellas les enseñó la camisola, los bombachos y la falda de tubo, prenda estrecha que impedía dar el paso completo a sus portadoras. También se rindió a los materiales más lujosos y así adornaba sus diseños con plieles, bordados, plumas y coloridos motivos. Jean Patou abre su casa de costura en 1912. Provenía de una familia dedicada al cuero y a las pieles, pero su salto a la fama viene de 2 campos inexplotados: el de la ropa sport y el de unir el nombre de una marca a una celebridad, algo que hizo fundamentalmente con Susan Lenglen, una jugadora de tenis francesa que fue la primera estrella femenina de este deporte y que, además de hacerse famosa por sus victorias, también lo hizo por aparecer en la pista de Wimbledon con un vestido de punto que dejaba ver sus brazos y sus piernas, a diferencia de las demás jugadoras que iban tapadas de pies a cabeza. Su uso del punto abrió el camino a Coco Chanel y fue el primer en diseñar corbatas de diseñador. Se le considera el creador del cardigan. Se dejó influenciar en su trabajo por movimientos artísticos como el cubismo. Desarrolló nuevos tejidos para los trajes de baño y creó líneas exclusivas para la práctica del deporte. Incluso algunos le atribuyen la creación de la estética flapper, que sería icónica en los años 20. Jean Paquin. Además de su creatividad, destacó por su concepción innovadora de la relación con su clientela basada en la preocupación individual, algo que más tarde se convertiría en algo habitual en el mundo de la moda. Fue pionera en la expansión internacional. En 1896 abrió una sucursal en Londres y otras en Buenos Aires. En 1912 abrió en Nueva York y en Madrid en 1914. Ese mismo año organizó en el Palace Theatre de Londres el primer desfile de modas entendido como un espectáculo con música. También trabajó como ilustradora y diseñó vestuarios para teatros en una época en la que las casas de moda lo evitaban. Los diseños de Paquin fueron reconocidos por una magnífica factura y estética incomparable. Creó notables efectos visuales con texturas y matices tenales que van desde una luminiscencia etérea en lo vaporoso a una vibración en negros presente en la creación de inspiración oriental.
Aunque su calidad como artista de efectos visuales y composición fue insuperable, Joaquín también fue diseñador de ropa para mujer activa entre 1912 y 1920. Madeleine Vionnet fundó su casa de costura en 1912 tras abandonar Doucet, marca en la que había llegado con el encargo de rejuvenecerla. Fue la primera en utilizar el corte al bies, en todo un vestido que suponía utilizar más tela, pero también cambiar por completo la caída de la prenda. Y en intentar disimular y esconder las costuras de las prendas, fue la primera en preocuparse por la copia de sus creaciones. Y realizaba un registro con 3 fotografías, de frente, de espalda y de perfil, de todas sus creaciones para llevarlas a la oficina de patentes. Fue la primera diseñadora en utilizar conceptos matemáticos y arquitectónicos como la sección áurea, ya que para ella lo más importante era la proporción, y también abrió el camino a los tejidos sintéticos al utilizar un crespón compuesto de seda y acetato, que su proveedor de telas fabricó en exclusivo para ella. Su principal aporte fue el de poner las bases para la producción en cadena de su ropa, que más tarde se convertiría en el prêt-à-porter y sin el que hoy no se entendería la moda. Su influencia en las posteriores generaciones de diseñadores ha sido continua y probablemente no desaparecerá jamás. Coco Chanel. Gabrielle Chanel, conocida como Coco Chanel, fue una diseñadora francesa de alta costura y fundadora de la firma de modas Chanel. En 1910, Coco abrió su primera tienda en el número 21 de la parisina Rue Gambon, donde pronto los sombreros de la joven Coco invadieron las calles de París. La exquisitez de los diseños de Chanel no quedó solo en los sombreros. Alentada por sus clientas fascinadas con las prendas que vestía, abrió una boutique en Normandía en 1913. Allí vendió sus primeras prendas orientadas al lujo y al deporte. Inmediatamente después se convirtió en un éxito. 2 años más tarde abrió una nueva tienda en Biarritz. A pesar de encontrarse en plena guerra mundial, cosechó tanto o más éxitos que en la de Normandía. Elegantes, funcionales y con un toque masculino eran los diseños de Mademoiselle Chanel. Líneas cómodas frente a los diseños rococó y corsés eran su máximo. En 1916 la revista Vogue publicó diseños de la francesa. Poco después, en 1918, abrió su boutique más icónica en el número 31 de la Rue Gambon. Para entonces ya contaba con más de 300 empleados. A partir de ese momento, Chanel se convirtió en una diseñadora de referencia. Sus diseños más aclamados fueron el jersey de punto, el little black dress y los trajes de falda y chaqueta de tweed. Además, reinventó el corte de la falda haciéndolo un poco más corto que el clásico. A continuación recreamos unas fotos de la época con vestuarios de 1910 a 1919. Les mostraremos unos videos que realizamos tanto Manuela como quien les habla, Ada Orozco. Y finalmente, esta es la cibergrafía de donde sacamos toda la información.